Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 30 de mayo, en esta octava semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa María en sábado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. También para hoy recordamos a Santa Juana de Arco, Virgen. Una jovencita de 13 años, de Domremy, Francia, llamada Juana de Arco, mientras rezaba en la iglesia de su pueblo, oyó voces misteriosas que la invitaban a liberar a Francia, que estaba dominada en gran parte por los ingleses. 4 años después, el gobernador de la provincia, a quien Juana de Arco le había contado lo que le había sucedido, la llevó donde el delfín a Chinon. Al hablar con el futuro rey Carlos, ella demostró que conocía cosas secretísimas que solamente el cielo había podido revelarle. El delfín, al principio, desconfió, pero después se convenció de que la joven era enviada de Dios. Entonces le confió el mando de las tropas que sitiaban a Orleans, y en poco tiempo reconquistaron casi todo el territorio francés. El delfín fue coronado rey de Francia en Reims, pero, celoso de la popularidad de Juana, pactó una tregua con los ingleses. La joven, convencida de que esta tregua anulaba los esfuerzos y las victorias de su ejército, indignada, recomenzó la lucha con los pocos soldados que estaban de su parte. En una emboscada, cayó prisionera en manos del conde de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses por un rescate digno de un rey. Ahora había que demostrar que Juana era una bruja, para poder declarar a Carlos VII como usurpador, pues había llegado a ser rey gracias a diabólicas maquinaciones de un hereje. Solo los jueces eclesiásticos tenían la autoridad de llevar a cabo este proceso. El obispo de Cauchón se prestó para esta intriga política. La ilegalidad del proceso era tal que Juana de Arco rechazó la legitimidad y apeló al Papa. La heroica joven, encerrada en una cárcel militar contra toda ley eclesiástica, no pudo hacer llegar su voz a Roma, y sus enemigos triunfaron y la condenaron a la hoguera. El atroz suplicio tuvo lugar en Rouen, el 30 de mayo de 1431. Juana tenía 19 años. Los actos del proceso fueron sometidos a revisión entre el año 1450 y 1456, y con la absolución de la imputada comenzó un irresistible desarrollo de veneración de la valiente Juana de Arco, por su fe pura y su genuino amor por la justicia y la verdad. Llevados hasta el extremo sacrificio, en 1920 el Papa Benedicto XV la elevó al honor de los altares. De todas las historias de los santos, la de Santa Juana de Arco es sin duda la más extraordinaria e increíble. Una joven campesina y sin estudios, a la cabeza de un ejército, derrota a un aguerrido ejército, derriba fortalezas, corona a un rey y termina en hoguera. Y todo en cuestión de 2 años, un acontecimiento unido a la historia de toda una nación, coloreada con fuertes tintas patrióticas y místicas. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Juana de Arco, Virgen. Y para hoy, sábado 30 de mayo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos enseña cómo nuestro Señor camina en medio de su pueblo y justamente con sus discípulos llega a Jerusalén, la ciudad santa. Y claro, nos damos cuenta cómo Jesús saca a los cambistas del templo con un látigo
y les dice: la casa de mi padre es casa de adoración, ustedes lo han hecho un refugio de ladrones. Fue el evangelio de ayer. Nos damos cuenta cómo hoy los sumos sacerdotes, escribas, ancianos se le acercan y le preguntan: ¿y esto con qué autoridad lo haces? El hecho de sacar a los cambistas, de tirarles las mesas, de gritarles en su cara y de proferir justamente esas palabras contra aquellos vendedores y que eran muchas veces farsantes. Jesús les hace también una pregunta. Qué interesante el tipo de retórica que utiliza Jesús, el tipo de manifestación que hace también Jesús. Les hace una pregunta, a la pregunta que ellos le hacen. Utiliza prácticamente podríamos decir en términos nosotros gráficos y en términos filosóficos, la mayéutica socrática. A una pregunta viene otra pregunta para sacar una conclusión. Nos damos cuenta cómo nuestro Señor conoce los corazones de aquellos hombres, corazones impíos, corazones que llevan una doble intención, una intención de hacerlo caer, una intención de ponerlo en evidencia con el pueblo, la intención de hacer maldad con Jesús. Y Jesús pues les hace una pregunta a la cual no tienen una respuesta. Por lo tanto, tampoco Jesús les manifiesta con qué autoridad hace todo aquello. Debemos de ser nosotros astutos como las serpientes, dice otro texto bíblico de la palabra de Dios, y mansos como las palomas. Jesús fue en este contexto fue astuto. Qué importante es pedirle al Señor que nos regale sabiduría para tener astucia en las cosas del reino y de esa manera rechazar el pecado, rechazar propuestas que no son correctas, rechazar todo aquello que venga de la oscuridad y amar a Dios y amar al prójimo y evidenciar que Cristo está con nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante. Pidámosle a Jesús que nos ayude a ser protagonistas de su reino en este tiempo y de esa manera ganemos almas para Cristo. Aquellos hombres no le preguntaban esto a Jesús porque le interesaran las almas, no, le preguntaban esto a Jesús porque les interesaban los bienes de este mundo. Que nos interese más bien extender el reino y que muchas almas se salven, que sea esa nuestra misión y hacerlo con la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia, a sus sacerdotes, a sus elegidos, a los laicos comprometidos. Y aunque venga alguien a querernos acusar, si estamos predicando el reino, no tengamos miedo. El Espíritu Santo pondrá las palabras necesarias. Así que ánimo, mis hermanos, sigamos adelante proclamando que Cristo está vivo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.